Momento de recibir al senador de la República, José Carlos Maía, a quien ya le damos los muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Me alegro. Bueno, según expresaste en una publicación de Twitter en la pasada jornada, preocupa la presupuestación de funcionarios contratados de manera directa en la Administración Central, en el Ministerio de Vivienda, de Ambiente, de Desarrollo. ¿Cómo ves que sería esto? Bueno, sí, me preocupa el criterio general a aplicar, porque, bueno, uno entiende que hay que dar estabilidad a funcionarios que trabajan en la administración pública, porque tienen características que deben trascender a toda administración, es decir, no tienen que tener vínculo con ningún partido desde el punto de vista de la dependencia, y por esa razón lo que a nosotros nos resultó muy llamativo es que lo que se iba a establecer como definitivo es que personas que hayan tenido vínculo laboral hasta diciembre del año pasado. Uh-huh. Y en ese sentido, salvo que haya por ejemplo, un acuerdo expreso con el gremio de trabajadores, uno realmente no encuentra justificación específica como para decir, bueno, acá se está tratando de ingresos que verdaderamente se expliquen. Es más, yo entiendo particularmente que un criterio rector, que ha sido el criterio rector en general del Frente Amplio en todas sus administraciones, es el concurso o el llamado sorteo. Maía, ¿qué pasó con estos trabajadores y trabajadoras desde diciembre de 2022 hasta ahora? A ver, lo que pasaron hasta ahora hay que verlo en cada inciso. A ver si yo comprendo la pregunta. No, porque decías, trabajaron hasta diciembre de 2022, fue lo que dijiste recién. Lo que dije, quizás no me expresé bien, es que ellos proponen presupuestar a personas que ingresaron hasta diciembre del año 22. Hasta esa fecha, perdón. Es así. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero tener claro, primero, cuántos son en cada lugar, qué forma de contrato tienen y qué forma de ingreso y sobre todo qué vínculo tienen además con los trabajadores de cada inciso. Eso para mí es una opinión relevante y como criterio general, insisto, yo defiendo y creo en que la participación, y ha sido un avance muy bueno, en que las personas ingresen a la función pública más allá del partido político que esté gobernando, es decir, que tú le generes condiciones a la gente para que ingrese a la función pública, porque sus aptitudes, porque las condiciones de los llamados permitan que ingresen los mejores o que el azar, en el caso de un sorteo, determine quién ingresa. Eso debería ser un criterio rector. Cuando vemos la utilización del Estado, como puede ser un caso mucho más gráfico aún, que es el caso de Salto Grande o la Caru, ves en casos como esos cómo se toma el Estado como una forma de hacer, de asegurar a sus militantes o en algunos casos hasta líderes departamentales su trabajo. En los organismos binacionales, no como funcionarios públicos, porque el organismo por sus características es binacional, por lo tanto no es un funcionario público del Uruguay, pero sí la metodología. Entonces, ese es el punto fundamental que nosotros vemos con preocupación. Creo que hay que analizarlos separadamente, aquellos que efectivamente tienen un acuerdo con los trabajadores, de aquellos que, son simplemente la oportunidad de dejar definitivo personas que ingresaron directamente con esta administración. Que es el caso del Mides, ¿no? El del acuerdo con los trabajadores, con el sindicato. Sí, y ese que señalaba expresamente Conrado Ramos, los trabajadores del Mides, y ese es el que yo veo distinto de los demás. Los demás tienen, un norte que es consolidar a los que están en función de tener las mayorías suficientes como para hacerlo con el voto en el Senado, en este caso.
Maía, el senador Sánchez, en el marco de una entrevista en Desayunos Informales, expresó que ACE va a ser el nuevo salto grande, bueno, justamente también por el ingreso de funcionarios, ¿no? Él señala que son 2.400 cargos los que se presupuestarían. ¿De qué tipo de cargos estamos hablando? ¿Estas personas ingresaron en su momento a raíz de la pandemia? ¿Y cuál es el planteo exacto del Frente Amplio? ¿Qué debería de pasar con estos trabajadores? Deberían ingresar todos por concurso y sorteo, punto. El problema es que el sistema de las comisiones de apoyo es un sistema, por definición, yo no quiero poner adjetivos fuertes, pero bastante vidrioso, porque le da una discrecionalidad para contratar que no la aplica en general el Estado. Entonces vos ahí dentro de los ingresos tenés de todo, y el criterio es el criterio que toman las comisiones que tienen vínculo o cercanías con la administración de turno. Entonces yo creo que en el caso, digamos, que dice el Pacha, y yo coincido con 100% con lo que dice, hay que, digamos, ser muy estrictos. Y creo que además el tema de las comisiones de apoyo son, insisto, un mecanismo muy poco transparente para el ingreso a la función pública. ¿Qué pasa cuando pensamos, bueno, tanto en este caso de ACE como en los otros que mencionábamos al comienzo, si pensamos en en este discurso del gobierno, de la transparencia, de ir en contra del clientelismo político, ¿no? Esto ha manifestado Álvaro Delgado, la intención de quitar discrecionalidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, hicieron lo contrario, ¿no? A ver, si cada día que pasa nos enteramos de cosas que no son claras, desde el puerto al río Astesiano, a todas estas cosas. La función pública, insisto, deberíamos tener, incluso todo el sistema político, gobierno quien gobierne, la tranquilidad de darle a la ciudadanía, insisto, oportunidades iguales para todos. Lo que pasa es que hay un discurso de los actores de gobierno y una para un lado y una acción para el otro. Álvaro Delgado justificó los ingresos de la lista de su sector en Salto, y a él no se le movió un pelo ni criticó nada de lo que sus compañeros y el señor Albizu hizo en Salto. Bueno, ¿por qué? Porque es de confianza del presidente de la República, y cuando son amigos y pasa y chau. No es verdad que en los organismos binacionales vos tengas que estar obligado desde el lado uruguayo a hacer entrar a gente a dedo. Vos podés hacer un llamado, podés hacerlo en forma clara, podés hacerlo en forma transparente y en la cantidad suficiente que se precise, pero no hacer de eso una fuente de ingreso para gente que después milite en tu departamento, para tu partido, tu sector, aprovechando la oportunidad de que estás en el gobierno, y bueno, cuando llegue el gobierno aprovecho y me quedo en todos lados que puedo. Y ese es un poco el criterio que tendríamos que tener todos, ¿no? Es decir, evitar que un partido llega a un gobierno y hace lo que se le canta con organismos como los que acabo de decir. Bueno, justamente una de las preocupaciones en el interior del país, en algunos departamentos, tiene que ver con esto, ¿no? Con el acceso al empleo. Según la rendición de cuentas, se crearon 40.000 puestos de trabajo, 12.000 corresponden a los jornales solidarios. ¿Esto es una forma de engañar las estadísticas con una prestación social como lo son los jornales solidarios? Sí, claro, pero además agrego algo más. Esas 40.000, 12.000 son aproximadamente los de lo que decías tú, de jornales solidarios, pero con salarios en la mano de unos 10.000 pesos. Primer cuestión, o sea, empleos absolutamente precarios de gente que no tiene más remedio que agarrar porque es lo único que tiene, primer lugar. Y segundo, cosa que a mí me preocupa mucho, es que en el Uruguay los empleos privados que se generaron, sobre todo en el interior, tienen que ver con dos cosas. Una, con la construcción de UPM, dos, con el tren de UPM. Y obviamente ellos fueron estirando por distintas razones todo esto del desarrollo del ferrocarril, quizá algunas razones objetivas, otras yo creo que no tanto, pero cuando se termine UPM y el tren,
¿Cuál va a ser la fuente laboral genuina, sobre todo para la gente del interior? Porque no se ha visto creación de empleo verdadero. O sea, ¿cuál es la cantidad de empleo dentro de esos 40.000 que ellos mencionan que ocupan los que se generan en torno a UPM, tanto el tren como la construcción de la planta? Y si vos descontás una cosa y otra, esto es, los jornales solidarios y lo que se creó como empleo por UPM y por el tren, va a quedar aún una realidad más dura que el tema principal, que es el que todas las encuestas dicen que a los uruguayos más les preocupa, es el trabajo, las condiciones del trabajo y la falta de trabajo. Y si a eso le tomás en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en departamentos limítrofes, con la situación que está, lo que se viene en torno al turismo, que es realmente muy preocupante, porque las condiciones del Uruguay en materia cambiaria y los costos del país van a darnos dificultades también en un área estratégica que ha sido gran generadora de empleo, por lo menos en los gobiernos del Frente Amplio. O sea, hay una serie de aspectos que por más que ellos quieran tirar toda la plata que quieran tirar en el año electoral, van a dejar un país en condiciones estructuralmente muy complejas en materia de empleo, en materia de seguridad y en, por supuesto, lo que esto impacta en la sociedad, en lo que refiere a lo que es al quiebre o a las fracturas o a los problemas que se da en el tejido social, en el entramado social, en el impacto sociocultural que genera la exclusión. Maía, me quedó en el tintero, porque ahora estamos hablando justamente de 40.000 puestos creados, sí, que figuran allí en la rendición de cuentas. Ahora, si hablamos de la cantidad de contratos, ¿no?, que se crearían ahora en esta rendición de cuentas, esto que estamos diciendo, ¿no?, de la gente que entraría, administración central, ambiente, vivienda, ¿de cuántos contratos estamos hablando? Bueno, habría que terminar de relevarlos. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de gente que ha sido contratada, si se mantiene hasta el 2022, es hasta diciembre de 2022, y habría que ir inciso por inciso, ¿verdad? Uh-huh. Porque ambiente en su momento, cuando hablamos acá, creo que hablamos de unos 50 funcionarios. Y bueno, son unos cuantos. Uh-huh. El tema es vos tenés que ir sumando inciso por inciso, ver cuántos son en administración central, que es uno de los aditivos que se plantea, y cuántos son los demás para tener la suma final. Yo personalmente no la he hecho, pero seguramente en el correr de las semanas tendremos la cifra. ¿Cuándo se enteró el Frente Amplio, los senadores, de que estaba esto en la rendición? ¿De los aditivos? Sí. Y los aditivos terminaron llegando, estos de los que estamos hablando, el viernes. Uh-huh. Los analizamos el lunes en la bancada del Frente Amplio y bueno, y todavía siguen llegando otros, o han llegado en las últimas horas, de otra naturaleza. Es como que es muy complejo abordar en esos términos una ley tan importante como es la rendición de cuentas, porque te abarca medidas, por ejemplo, vinculadas a la seguridad, medidas vinculadas a lo que estamos hablando, al ingreso, al ambiente, al Ministerio de Educación y Cultura, a la cultura, todas digamos que no tienen nada que ver entre sí, para que la audiencia tome dimensión. Son 522 artículos que se aprobaron, es casi un presupuesto, en la Cámara de Diputados, a lo que se agregan hasta anoche, propuestos por ellos, unos 180 por ahí, aditivos y sustitutivos, que no es que se agreguen a la cifra que dije recién, porque algunos sustituyen artículos, pero es un volumen muy importante de cosas que llegan, estas últimas, hace muy poquito, y que te requiere un estudio, una decisión casi a la carrera. Uh-huh. Entonces, en ese marco, uno analiza, define y a su vez propone, porque también hemos hecho propuestas referidas a unos énfasis que nosotros creemos son importantes, como son la educación, la cultura,
y bueno, y la justicia. Uh-huh. Antes de cerrar este tema de los contratos, May, algo que nos quedó allí en el tintero, que bueno, que tiene que ver con algunos temas que han salido del interior del país, que tienen que ver con justamente la contratación de militantes en particular. Ahora, en estos ministerios, que estamos hablando de ministerios que son bastante más grandes, son aquí en la capital, ¿se sospecha que estos contratos también son de alguna forma acomodo? Bueno, habrá que ir caso a caso. Yo creo que en general lo que se ha utilizado es como forma de empleo al Estado a través de los partidos que gobiernan. Le doy un ejemplo. Ustedes recordarán todo el episodio del coronel Montaño y la grabación que le hicieron diciendo que había colocado todos los de ellos. El utilizar los medios del Estado para favorecer a los propios. La renuncia de la hoy senadora Moreira, de ministra de Vivienda, requerida por el presidente de la República en este caso, y que fue para favorecer con viviendas a una persona de militante de Cabildo Abierto. Es decir, cuando vos entras a sumar todo ese combo, a veces te perdés, pero es una cuestión que bueno, que es parte de una forma de hacer política, que nosotros no compartimos, que nosotros estamos de la vereda enfrente, pero que es parte, digamos, contraria a lo que se habla de transparencia, de eficiencia, digamos, de Estado pesado. Yo la otra vez escuchaba a la Asociación Rural que se quejaba del peso del Estado. Bueno, tiene mucha sintonía con los gobernantes, y estos mismos gobernantes son los que hacen del Estado, en algunos casos, beneficios para sus militantes. Maía, otro tema central que se iba a tratar en el Senado era esto del aumento para militares, ¿no? Para ciertos rangos, que era una condición que había puesto Cabildo Abierto en diputados, justamente para aprobarlo en esa Cámara y pasar a tratarlo en la Cámara Alta. Ahora finalmente se llega a un acuerdo dentro de la coalición, se manejan $10 millones para este aumento. El Frente Amplio había planteado que acompañaba que se aumentara los salarios para las tropas. Finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que hablamos va en ese sentido, intentar acompañar aquello que vaya para las tropas, porque es efectivamente dentro del Ministerio de Defensa el salario más bajo, y ante los gobiernos del Frente Amplio siempre priorizamos favorecer a los que estaban más débiles. En el planteo ahora de la coalición no iría únicamente para la tropa, ¿no? El aumento. Bueno, vamos a ver cómo se vota, en el sentido que se puede, entiendo yo, segmentar. Uh-huh. Usted puede votar por incisos y podrá votar a favor los incisos que favorecen a los que uno entiende se tienen que apoyar. ¿El Frente Amplio no acompañaría más que el aumento para la tropa? Bueno, en principio hoy tengo bancada ahora en otro ratito, uh-huh. Seguramente lo analizaremos, pero el sentido debería ir en lo que estoy diciendo. Uh-huh. Pero bueno, tenemos bancada ahora, así que tampoco puedo adelantar la posición del Frente en su conjunto. Uh-huh. Y pensando en la negociación, ¿no? Esto que se discutió primero en diputados y se llegó a un acuerdo de que se iba a votar a favor en el Senado, ¿cómo es que toman desde el Frente Amplio esta forma de gobernar del bloque multicolor, con un Cabildo Abierto que siempre está de alguna manera presionando por sus intereses? Bueno, se muestra como distinto, pero el dato objetivo es que vota siempre con el gobierno, ¿no? Todas las cosas, salvo excepciones que son contadas con los dedos de una mano, el Cabildo Abierto no solo vota todo con el gobierno, sino que tiene ministros, directores de entes autónomos, parte de la coalición y gobierna con ella. O sea, no, todo el discurso hacia afuera para desmarcarse es eso, es un discurso para desmarcarse en opinión pública. En acciones es lo contrario. Hay una frase que a mí me gusta citar mucho, del poeta cubano José Martí, que dice que hacer es la mejor forma de decir. Y bueno, lo que hace Cabildo Abierto es contrario a lo que predica en cuanto a desmarcarse, y vota todo o casi todo con los blancos y los colorados. Eso estuvo 1 mes y medio amagando y ahora vota todo.
Maía, pensando en que tus temas justamente han sido, ¿no?, la educación, uno de los asuntos centrales en el que estás siempre desde hace años justamente, preguntarte ahora, sale esto, ¿no? Se confirma que Robert Silva, el presidente del CODICEN, va a dejar su cargo próximamente, justamente para ser precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Esto era algo que Silva había descartado, ¿no? Hace tiempo, había hecho más de una oportunidad, que él no estaba utilizando este cargo para dar un salto a la precandidatura, incluso planteó directamente que lo descartaba, y ahora se confirma. ¿Cómo valorás este cambio? Bueno, vamos a esperar que suceda. Yo personalmente creo que efectivamente utilizó la ANEP como trampolín político. Vamos hasta dónde llega el salto, ¿no? Pero el problema que más me ocupa a mí, más que la carrera política de Robert Silva, que esa será cuestión del Partido Colorado y ver qué opciones toma, es el estado de la educación uruguaya. Y los indicadores que quedan de esta administración son malos o muy malos. Por ejemplo, en materia de primer ciclo, los informes que están a disposición de todos, que son de secundaria y de primer ciclo, indican que en 2022 estamos mucho peor que en 2018 en todas las áreas que deberían ser estratégicas. Estoy diciendo en la cantidad de estudiantes, estoy diciendo en la calidad de los aprendizajes, en la deserción, en la repetición, en la seguridad en las aulas. En todas estas cuestiones estamos con peores rendimientos y peores indicadores que en la administración del Frente Amplio. Y si usted le agrega que la denominada transformación educativa a nivel de segundo ciclo, como decíamos la antigua, recién empezó, que no tiene capacidad de medirse, pero por la forma de implementación de 250 liceos del Uruguay, 248 la rechazaron en la reunión de todos los docentes, esto es, de los que están agremiados y los que no están. Estás hablando de algo que tiene notoriamente todas las condiciones para fracasar, porque, reitero, de 250 a 248 liceos dijeron que lo que se está haciendo es inconveniente. Entonces es muy bravo intentar cualquier transformación educativa, el eslogan es muy bueno, cuando casi la totalidad de quienes tienen que llevarlo adelante están en contra. Senador José Carlos Maía, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, fuerte abrazo a ustedes y a toda su audiencia. Gracias.